Bueno, muchas gracias a todos y a todas por venir con la lluvia. Muchas gracias a los organizadores de la feria y a las organizadoras también por darnos este espacio. Y me van a disculpar que esté cada tanto mirando acá. No llegué a imprimir las notas que quería imprimir, así que voy a tener que recurrir a mis ayuda memorias en el teléfono. Pero bueno, bienvenidas y bienvenidos entonces a esta mesa que de alguna manera creo que continúa las conversaciones de ayer. Me parece muy acertado que la feria le esté dando espacio también a poder pensar y conversar no solo sobre las obras en sí y escuchar a los autores mismos, que por supuesto siempre son como la pieza central de una feria, de un festival, pero también a los que están detrás, a los costados y debajo sosteniendo a los libros, que es la industria editorial, con todos sus diferentes aspectos. Y bueno, ayer hablábamos de ferias, ayer hablábamos de distintas formas de apoyo a la cultura, de bibliotecas, de bueno, un montón de estas cuestiones. Y hoy nos toca pensar o escuchar a dos personas que saben mucho sobre una porción de lo que es el mundo editorial, que es la edición académica. Una porción del mundo editorial que a veces tiene como, parece un poco aburrida y la gente dice, uy, ahí están esos textos que nadie lee o que son como muy difíciles o muy abstrusos. Y cuanto más yo fui conociendo ese mundo, más me doy cuenta que es mentira total, porque es un mundo fascinante en el cual los autores y los lectores tienden a ser personas muy apasionadas por lo que hacen, muy obsesionadas por lo que hacen, metidas hasta acá en unos temas rarísimos, pero justamente por eso tan fascinantes. Y editar o trabajar alrededor de estos textos, editarlos, hacer que circulen, que lleguen a los lectores, comunicarlos, venderlos, es una ciencia muy especial. Así que para eso tenemos hoy aquí a dos personas que saben mucho, y ahí voy a recurrir a mis notas de esto, que encima se apaga. Vamos. No voy a hacer largas presentaciones porque está toda la información en la página web de la feria, pero me acompañan aquí Inmaculada, Lara Bonilla. Ambas son escritoras y poetas, además, pero no voy a hablar de eso ahora, sino que las voy a presentar en su faceta, como decía, de Inmaculada. Es investigadora y profesora de literatura latinoamericana y latina en CUNY y en Hostos Community College dirige el Instituto de Escritores Latinoamericanos, donde edita justamente una revista académica, una revista literaria multilingüe, Hostos Review. Y como escritora y investigadora también ha participado del otro lado, digamos, de la edición académica, publicando muchos de sus textos en revistas académicas nacionales e internacionales. Socorro Venegas tiene una larga trayectoria en editoriales, ha sido editora adjunta del Fomento de la Lectura y el Libro en la Conaculta, nada más y nada menos. Tiene experiencia en editoriales enormes y grandísimas como el Fondo de Cultura Económica, y actualmente es directora general de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM, y desde ahí tiene el lujo y el honor y la responsabilidad de dirigir la Filuni, la Feria del Libro Universitario. Entonces, yo quería comenzar esta conversación un poquito dando a la audiencia un pequeño panorama de lo que cada una hace y poniendo el énfasis. Trabajan en dos mundos muy diferentes. Inmaculada en Estados Unidos, donde el mundo académico tiene ciertas particularidades. Todo el mundo angloamericano es muy poderosa, la industria editorial académica, y tiene sus particularidades. En México, como en toda Latinoamérica, tiene sus complejidades, diría. Entonces me parece interesante que empecemos por ahí, que nos cuenten un poquito lo que están viendo en su entorno ahora, cómo es ese trabajo, cómo son los lectores, qué tendencias están teniendo adelante, y a partir de ahí pues seguiremos la conversación. Está encendido. Muy buenas tardes. Bueno, a mediodía para todos los asistentes. A pesar de la lluvia, estamos aquí hablando de literatura, hablando de edición, que es algo que nos apasiona. Y de hecho, el mero
detalle que ambas seamos poetas, escritoras y nos dediquemos a la edición, quiere decir que es algo muy apasionante también, ¿no? Porque es difícil, ¿no? Que desde la escritura nos lleguemos a interesar por otras facetas del trabajo, ¿no? Entonces hay algo muy apasionante en lo que hacemos, yo debo aclarar, y por eso me alegro de hablar en primer lugar brevemente, porque la revista que yo edito es una revista de creación literaria. Entonces no es una revista de publicaciones, de ensayos académicos, y eso la hace muy particular dentro del panorama de Estados Unidos. Es una revista además multilingüe que no se rige por los mandatos de English Only de este país. Entonces ha logrado tener hacerse un hueco en ese mundo editorial, un hueco muy pequeño en realidad. Hostos Review, revista ostosiana, como su título mismo indica, es bilingüe, pero comenzó siendo bilingüe, pero realmente es multilingüe, porque hemos publicado textos en portugués, brasileño, en francés, en mapuche, ¿no? En otras lenguas de las Américas, y por supuesto en inglés y en español como lenguas dominantes en las Américas, ¿no? Después de su colonización. Entonces, esto creo que hace la revista muy, muy particular. Es un nicho, digamos, si hablamos en términos de industria, ¿no? Que conozco poco precisamente porque esta publicación es tan anómala dentro de las editoriales, de las revistas universitarias en Estados Unidos. Solamente esa aclaración y Socorro tiene muchísima más sabiduría. Gracias. Pues me encanta también escuchar a Inmaculada porque creo que también parte de nuestro trabajo muchas veces es ir tratando de acotar, ¿no? De saber qué alcances tiene lo que hacemos. Y yo represento el proyecto editorial de la Universidad Nacional Autónoma de México, que he dicho acá el otro día que en realidad es un grupo editorial porque hay más de 100 unidades editoras en la UNAM, centros de investigación, institutos que hacen esta labor y que la producción editorial ya sumándola nos da como 4 o 5 libros por día, ¿no? Imaginen eso al final del año entre libros impresos y electrónicos, cada vez más estamos editando libros electrónicos. Pero pues es una verdadera riqueza y algo que yo he ido descubriendo es que a la hora de generar proyectos, al estar en una universidad, un espacio donde se trabaja, se piensa, se investiga desde todas las áreas del conocimiento, puedo pensar prácticamente en cualquier proyecto editorial. Puedo hacer una enciclopedia si quiero, puedo hacer como hice el año pasado, que se conmemoraban 500 años de la caída de Tenochtitlan, un par de colecciones, con 15 títulos cada colección, porque encontré que en el Instituto de Investigaciones Históricas tenía todo lo que necesitaba para hacer esos 15 volúmenes, cada uno dedicándolo a distintos aspectos alrededor de esa caída, de ese gran parteaguas histórico para México. Entonces alguien pensó en la historia de la imprenta en la Nueva España, ese fue un volumen. Alguien pensó en qué significaba la figura de Malitzin, que esta mujer que justamente jugando con su nombre y su historia se creó este concepto del malinchismo, que en México significa algo así como la traición y favorecer a los extranjeros, a los conquistadores y traicionar a los compatriotas. Como gracias a ese libro además se ilumina esa figura y se reivindica, ¿no? Y en fin, ese tipo de proyectos es perfectamente posible crearlos cuando uno trabaja en un espacio tan rico, como lo decía Gabriela. A veces tenemos este prejuicio de creer que la edición universitaria solamente está preocupada por hacer libros de texto, que los hacemos, o por publicar las investigaciones aburridísimas de autores que están buscando, que están siempre sumidos en una competencia por ganar puntos, por escalafones, también eso también ocurre. Pero junto con esas misiones
que son inherentes a la universidad y a un programa editorial, hay estas oportunidades de crear. Y yo quiero destacar mucho eso, que los editores también son creadores, que los editores construyen catálogos y que ese es un gran proyecto creativo también. Entonces, me gusta mucho hablar de lo que se puede generar y de cómo conversa además ese trabajo editorial universitario con lo que se publica en otros espacios, porque en la universidad muchas veces estamos publicando los libros por los que no se va con los que no se comprometería una editorial más comercial o incluso una editorial independiente. Entonces, estamos cumpliendo una función social muy relevante, la de mantener en la conversación pública una serie de libros, de títulos que le dan sentido también y le dan un espacio político a la universidad. Entonces, un proyecto al que nos hemos referido mucho, como Vindictas, que está desde 2019 visibilizando el trabajo de escritoras latinoamericanas del siglo pasado, sin las cuales hemos pasado o hemos creído que ya conocemos la historia de la literatura latinoamericana, pero nos hemos dado cuenta ahora de que sin esos nombres, pues esa historia está incompleta. Bueno, ha sido fantástico cómo, y voy a contar una pequeña anécdota, porque comenzamos con esa colección y vinieron de pronto muy alarmados algunos de los editores y del equipo de librerías, porque esta área editorial también tiene una cadena de librerías universitarias, y estaban preocupados porque se habían agotado ya los primeros títulos y hace mucho que no estaban frente a eso, ¿no? Y me decían, ¿y qué hacemos? Y yo, pues, reimprimir. Reimprimir, ¿qué les parece? No había esa idea. O sea, hay libros de la UNAM muy bien posicionados, por ejemplo, todo lo de Miguel León Portilla, ese gran especialista de la historia, sobre todo estos episodios de la historia relacionados con los antiguos mexicanos, pero fuera de eso, pues tenemos libros de fondo que circulan lentamente, porque esas también son las características de la edición universitaria, y nadie esperaba esto que pasó y que nos ha seguido pasando con Vindictas y con otras colecciones que creamos. Es un universo, la UNAM, de 300,000 estudiantes, es grande, pero aún así, lo decíamos en la mesa anterior, aún así los tirajes no rebasan los 2,000 ejemplares y la tarea es pensar qué pasa con esos 298,000 lectores a los que todavía tenemos que llegar. Bueno, a mí me gustaría retomar un par de hilitos, ¿no? de algunas de los temas que has mencionado, que son muchos, y me han hecho pensar. El primero son como resonancias poéticas casi. El primero es el tema de la imprenta, de la creación de la imprenta en Nueva España y la relación que tiene esto con Estados Unidos, ¿no? Porque cuando Estados Unidos adquiere los territorios como Texas o California, todo el suroeste, lo que hoy es el suroeste de Estados Unidos, la imprenta ya está en algunas ciudades, ya está en San Antonio, ya está en Los Ángeles. Entonces, la colonización de esas poblaciones culturalmente es mucho más difícil, porque se sigue imprimiendo en español, se sigue tratando los temas que les interesan a las comunidades que ahora son mexicano-americanas. Entonces, la imprenta y las publicaciones, pensando un poco en cómo entronca, estaba pensando siempre, me siento muy afortunada de poder seguir el legado, de poder continuar con el acervo, el establecer el archivo latino y latinoamericano en Estados Unidos, que tiene esas raíces en el siglo XIX, también aquí en el noreste, en Nueva York, en la ciudad de Nueva York, sobre todo en Filadelfia se imprimía más que en Nueva York, pero también en todo el país, ¿no? Como en estas ciudades como Los Ángeles y San Antonio. Entonces es a través de las revistas, precisamente, y revistas de periódicos y revistas, ¿no? A veces los periódicos incluían poemas, crónicas, todo tipo de literatura, memorias, diarios. Aquí, por ejemplo, el diario La Prensa tiene más de 100 años.
y ha publicado, y los hermanos Colón también tenían desde los años 30 esas publicaciones en las que se incluía literatura, ellos eran escritores literarios. Entonces, entronca nuestra labor aquí en Estados Unidos con ese tipo de revistas que siempre han sido marginales y que han estado muy apoyadas por esa industria de la imprenta, ¿no? Otro hilo que has mencionado que me interesa mucho en cuanto a la labor que ejerce, ¿no?, la revista Ostosiana es la cuestión de las jerarquías que establece la universidad, ¿no?, los escalafones, ¿no?, y el interés que hay por publicar. Entonces se ven las revistas académicas como con un poco más de empaque, ¿no?, que otras revistas literarias. El caso de Hostos Review, de revista Ostosiana, es un caso realmente de resistencia y de crear un espacio dentro de la academia para quienes no encajamos muy bien como académicas y académicos puros, digamos, ¿no? Entonces, la manera en que funciono es por invitación a editores, que siempre ha funcionado. La revista se creó en 2004, cumplimos 20 años el próximo año, justo, celebraremos con un número especial. Y claro, siempre en la historia de la revista se han invitado a especialistas en algún tema. Se inició con unas temáticas muy nacionales, centradas en lo nacional, como literatura de México, y uno de los primeros números, sino el primero, literatura dominicana, literatura peruana y así, ¿no? Entonces, cuando yo inicié esta andadura con la revista, me pareció que para una revista que intenta establecer puentes entre Latinoamérica y Estados Unidos y el Caribe, estas demarcaciones nacionales me quedaban eran muy limitantes, ¿no? Porque ¿cómo generas el puente, ¿no? Entonces le di un giro a la revista, como no hay temáticas nacionales ya, hay, pues como decía, inclusión de muchas lenguas para que haya esos vasos comunicantes entre círculos y mundos editoriales que no se suelen tocar, también entre géneros, y seguimos trabajando por invitación especialistas que también son artistas, especialistas que también son creadoras y creadores. Por ejemplo, dos de los invitados a esta feria, Larry LaFountain Stokes, que es un gran académico y un gran artista, performero también, entre otras cosas. Fue un editor invitado, junto con Claudia Salazar, que como saben es narradora y una gran académica. Entonces, intento buscar ese tipo de invitar, ¿no?, a pensar en qué nos está haciendo falta y qué conecta, volviendo a la cuestión pública, al aporte público que se hace, qué conecta con el público de ahora, ¿verdad? ¿Cuáles son las preocupaciones que van a conectar dentro de la universidad, porque se están tratando los temas desde el punto de vista de la investigación, pero también qué está conectando con el público, ¿no?, y qué está conectando con la creación literaria en estos momentos? Entonces hay esa triangulación, digamos. Más fácil. Bueno, fascinante escucharlas a las dos y escuchándolas así pareciera ser que la publicación académica es una especie de isla paradisíaca aislada de un montón de cosas donde se puede hacer todo lo que se quiere, ¿no? Suena un poco así, que es lo que, bueno, como editor uno más querría. Y bueno, en parte es un poco el lugar de la academia, ¿no? Este lugar como, o sea, es todo un largo tema para hablar, pero este lugar un poco aislado en el cual justamente pensar en dónde estamos, pensar en los problemas, pensar en los cambios necesarios y luego unirse con la edición, que es la parte de compartir ese pensamiento con otros. Entonces, les quiero a las dos hacer una pregunta que, bueno, mencionaste el público. Para mí es una obsesión que atraviesa mi trabajo desde el primer día que empecé a estar en editoriales. ¿Cómo y tienen dos situaciones muy diferentes, porque bueno, vos hablabas de la cantidad de alumnos que tiene la UNAM, pero me imagino que esos libros quieren llegar además
más allá de los alumnos de la universidad y más allá de los profesores de la universidad, y que sería importantísimo que lo hagan para evitar que sean conversaciones no autocerradas. Y lo mismo con una revista que justamente es tan híbrida como lo que estás contando, y eso lo hace, le da el potencial también de llegar a un público. Entonces, ¿cómo trabajan esto? ¿Cómo lo piensan? La Filuni claramente forma parte de esa estrategia. Me imagino que la revista hará sus propios eventos de promoción o cuestiones. Y bueno, cuéntenos un poco cómo salen a buscar lectores. Yo creo que siempre estamos trabajando con hipótesis, ¿no? Para mí, una nueva colección es eso, plantear una hipótesis, pensar que hay lectores para eso, porque en primer lugar, yo sería una lectora potencial, ¿no? Del proyecto que quiero llevar al público, ¿no? Entonces, por ejemplo, creamos este fue mi primer proyecto y no fue el primero que cristalizó. El primero fue Vindictas y no fue el primero que pensé, pero así se dio. Y el primero fue una colección de literatura juvenil ilustrada. Pero yo tenía una experiencia ya del Fondo de Cultura Económica, trabajando con esos libros, sabía que había que hay una comunidad lectora, y yo pensé que por supuesto que en la universidad y alrededor, o sea, es parte de la misión de una universidad pública, saber que se trabaja para toda la sociedad, no solamente para esta comunidad de estudiantes, de académicos de la UNAM, y por eso pensamos en que nuestros proyectos acompañaran a los lectores. Yo creo que un proyecto que nace en una institución pública es un proyecto de formación de lectores, que se tiene que comprometer con eso. Entonces, cuando creamos la colección Hilo de Aracne, que traigo acá uno de los títulos, pensamos que fueran libros diseñados con cuidado, que fueran atractivos. Tiene ilustraciones, además, en interiores, pocas, no es un libro para niños, pero juega todavía con el discurso gráfico, con la lectura de imágenes. Y pensé, y esto lo quiero situar porque me gusta mucho pensar no solo en la Ciudad de México, sino en todo un país. Y yo, por supuesto, que en algún momento invitaré a autores que no vivan en la Ciudad de México, pero mi primera idea fue que los autores todos vivieran en la Ciudad de México para que pudieran ir a los planteles, a las escuelas a hablar de su libro, para que pudieran ir a librerías, para que, sobre todo en la Ciudad de México, se generara un movimiento alrededor de la colección. Entonces así pensé la llegada acá al público, pero llegó la pandemia. Entonces todo eso no se pudo hacer, pero se hizo, digamos, en redes, movimos los libros de otra manera. También hemos tenido que reimprimir. Este que ahora les mostré, por ejemplo, es una antología de jóvenes escritoras, muy, muy jóvenes, tendrán 20 años y pico, y todas están escribiendo sobre el cuerpo femenino, desde el cuento, desde la crónica, y un guión de radio también. Y el título de la antología, que se llama Monstrua, viene de un verso de Rosario Castellanos. Entonces, además hay este encuentro de distintas generaciones, nombrar a una ancestra literaria, y trabajamos con eso. Lo hacemos también en Vindictas. Cada novela tiene el prólogo de una escritora joven, de una escritora contemporánea que dialoga con esa madre literaria. Y son proyectos que, en el caso de Vindictas, además, hicimos un sitio electrónico donde hemos colgado allí los videos de seminarios, de conferencias, justo en esta idea de acompañar, de formar, de trabajar con lectores. Y aquí hubo una escritora, aquí en la feria, que hace unos días se me acercó para contarme que después de participar como público virtual en uno de los seminarios que organizamos sobre literatura policíaca escrita por mujeres, ella se decidió a escribir su novela. Entonces, ese tipo de experiencias son las que estamos buscando generar, o sea, una experiencia de lectura que pueda proyectar el trabajo creativo de quienes se acercan a los proyectos, y me parece que es maravilloso que eso lo puedas hacer desde la universidad, desde la formación no escolarizada, no formal, ¿no? Sino a través de un proyecto editorial. Por ejemplo, ¿cómo trabajamos con los retos? Nos damos cuenta de que, en general, estas escritoras
del siglo pasado no hicieron testamentos. Entonces, ¿qué hacemos con los derechos? ¿Cómo puedo publicarlas ahora? Con familias que muchas veces están incómodas porque tenían una escritora en la casa escribiendo sobre relaciones extramaritales o sobre el aborto, y entonces se vive con mucha incomodidad. Estaban tranquilos con que nadie se acordara de esas escritoras y de pronto viene este proyecto a exhumarlas. Estoy usando una imagen de la escritora ecuatoriana María Fernanda Ampuero, que sobre Vindictas ha dicho que es un proyecto de escritoras exhumando escritoras. Entonces, pues no nomás nos damos cuenta de eso, de esa carencia de una cultura de la legalidad. Armamos un seminario de derechos de autora para autoras que también está en el sitio electrónico y hay toda esa posibilidad de acompañar. Y luego quisiera referirme a algo que mencionaba sobre la historia de la imprenta, porque saben que cuando llega la imprenta a la Nueva España, a México, hoy México, pero bueno, se publicaba en lenguas indígenas. Y eso dejó de ocurrir en el momento en que se pensó que era un rasgo pues de barbarie, que los libros tenían que estar en español porque ya todos estábamos civilizados en ese país donde hay una riqueza en variantes lingüísticas enorme. Y entonces es algo que a mí me interesó darle la vuelta, ¿no? Creo que también eso es posible desde esta universidad, que es la más antigua en México, una de las más antiguas también en Iberoamérica, la UNAM, y recuperé una colección de poesía que se llama El ala del tigre, que dejó de hacerse mucho tiempo, y la recupero, traje aquí un ejemplar. Nunca pongo aquí si el autor es indígena o no es indígena, no es una colección de poesía en lenguas indígenas, es una colección de poesía. Y es una colección donde publicamos a poetas que escriben en castellano y que escriben en su lengua también. Este, por ejemplo, es un libro, una edición bilingüe. Los poemas están escritos en zapoteco y está la traducción al español. Y luego acá, en la cuarta, hay un código QR donde uno puede escanear y entonces escucha al poeta o a la poeta leyendo. Si es una edición bilingüe, escuchará tanto en zapoteco como luego en castellano la lectura de todo el libro, o solo en castellano, o sea, así es como el libro se escribe y se publica. Y hicimos también un gesto con la propia edición, con la materialidad del libro. Dejar el lomo desnudo, se desprende de su camisita, y para darle también una vuelta al asunto de publicar en lenguas indígenas. Este además es un libro que se llama Muxitán. Los muxes en Oaxaca, un estado de la República Mexicana, en ese lugar hay que es un reservorio de diversidad lingüística y cultural enorme. Allí en Oaxaca, en la región del Istmo, hay una costumbre. Muchas veces los hijos más pequeños, sobre todo cuando son hombres, la costumbre es que el más pequeño se encarga del cuidado de los padres. Entonces asume una condición, se convierten en muxes, se caracterizan como mujeres, que eso nos dice mucho sobre lo que pensamos de quién debe tener los cuidados, a quién se le asignan los cuidados. Bueno, se caracterizan muchas veces, asumen una identidad femenina, otras veces no. Es por eso una cosa como fenómeno cultural súper interesante. Y este es el primer libro de poesía donde se habla de eso, de la condición muxe. El autor es Elvis Guerra. Yo le he preguntado cómo me refiero a ti y él me dijo, cuando me vista como mujer, me dices ella, y cuando no, no. Este es me parece además un testimonio, un documento poético, pero al mismo tiempo toda una experiencia que es antiquísima, que es ancestral, pero que viene a darse a conocer desde la poesía, desde una voz poética, justo ahora. Y pues es parte también del proyecto que hemos estado curando desde la UNAM. Fascinante y creo que con lo de la traducción además tienen varias cosas en común, así que si quieres tomar los dos temas, tanto lo de los lectores como lo de los lectores, como la traducción, el lugar que ocupa y cómo la reciben, ¿no? Los lectores también, que no hablan obviamente todos los idiomas o no los leen, así que...
Bueno, yo me he quedado muy embobada con los cuentos de Socorro, entonces casi me cuesta hablar porque realmente es fascinante como editora, como lectora, no, ya quiero leerlo todo, sí, me lo quiero llevar. Y debo decir que tengo revistas, ejemplares de la revista Ostosiana fuera, no los he traído, no los puedo mostrar, pero se pueden adquirir después en alguna de las mesas, no sé muy bien dónde. Bueno, un par de... Bueno, en cuanto hay muchas ideas bueno, mucho que explicar en cuanto a la revista Ostosiana, que es algo complejo, es parte del Instituto de Escritores Latinoamericanos. Entonces, con el instituto se organizan diversas actividades, incluidos talleres literarios. Entonces, son talleres literarios gratuitos, son los únicos que ofrece CUNY en español, y son siempre en el mes de junio, desde hace varios años. Entonces, para quienes estén aquí y estén interesados en participar, pues sepan que hay esa posibilidad. Ahí se lee, ¿no? Eso es un grupo de lectores de la revista, si les interesa. Normalmente, como trabajo con editores invitados, yo les pido si quieren trabajar por invitación o con una convocatoria pública. Normalmente han preferido trabajar por invitación. Entonces, alguna vez hemos tenido alguien de los talleres que publica con nosotros. Normalmente no, es más bien una comunidad lectora que publica en otros espacios, ¿no? Y se han hecho antologías y se han hecho muchas colaboraciones a partir de los talleres, pero la revista, debido a sus temáticas y a la elección de los editores y las editoras invitadas, pues se ha dirigido a otros círculos. Y hay algo muy importante para mí, que es no quedarnos en la ciudad de Nueva York, que es una ciudad muy saturada a veces en cuanto a vida literaria, eventos culturales, no podemos llegar a todo y nos conocemos, ¿no? Nos conocemos muy bien, en realidad somos una comunidad que se encuentra regularmente, ¿no? Entonces, para mí era muy importante con la revista que realmente cumpliera esa función de puente con el Caribe, con otras partes de Estados Unidos, con las comunidades latinas, escritores latinos de otros estados, de otras ciudades, con Latinoamérica, Sudamérica. El nuevo número, por ejemplo, que sale en un par de semanas es sobre crisis climática en Sudamérica, ¿no? Con el foco puesto sobre todo en Sudamérica. Con las lenguas portugués, español y mapuche. Entonces, es importante para mí, ¿no?, que haya ese trasvase. Cuando, por ejemplo, edité el número sobre negritud, yo propongo el tema a unos editores invitados, en este caso era un gran académico también y performero y narrador, Rey Andújar, de República Dominicana originalmente, y trabajando con el gran también académico, intelectual, poeta, traductor Jean Jonassin. Trabajó la parte de literatura del Caribe francófono, la parte de Caribe hispano, y entonces descubrimos que hay entre el público lector los mismos escritores y escritoras que no se conocían mismamente entre Haití y República Dominicana. Entonces, para mí, aunque la revista no tenga una gran repercusión, una gran distribución, que puede tenerla a través de la página web, porque se publicó virtualmente y también en papel, pues mismamente entre la comunidad literaria, tanto aquí en Nueva York como la que se establece a través de los diferentes números de la revista, a través de los talleres literarios gratuitos que ahora hacemos online, en los que participa media Latinoamérica, también escritores emergentes y no tan emergentes que son de Latinoamérica, hablan español, viven en España o en Alemania, en Italia, se conectan. Entonces hay todo un público, más que un público yo lo entiendo como una comunidad. Y es una comunidad que se va expandiendo, que va a crecer. Yo no tengo personal realmente. Entonces, no puedo hacer labores de distribución macro
Es una labor que adoro, pero que conlleva estos pasos, digamos, pequeños de crear comunidad. Y me está enamorando, ¿no? Estoy enamorada de cómo se van creando esos vasos comunicantes, y a partir de este tipo de conversaciones, ¿no? Pues a lo mejor tenemos una colaboración con Socorro, hay nuevos escritores que se interesan en publicar o en editar, ¿no? Entonces, es un proyecto que... ¿Cuál era la segunda parte de tu pregunta? Perdón. Porque creo que ya Sí, pero fascinante. ¿Vieron que cuando uno pregunta a gente que edita, terminan siendo apasionados por lo que hacen, contagian y dan muchas ganas, ¿no? Yo ya quiero leer lo de ambas, y está muy bien. Y sí, tal cual, es el trabajo a veces por goteo, de hormiguita, pero que genera con el tiempo comunidades muy grandes. La segunda pregunta tenía que ver con lo que ella hablaba de y con esto voy a dejar luego pasar al público, porque la otra vez nos retaron que no les dábamos tiempo, así que creo que así pueden hacer preguntas, pero las van pensando. La otra tenía que ver con esto de publicar en otras lenguas, ¿no? Que es algo que se empieza a ver cada vez más. Tú empezaste con eso diciendo que publican en varias lenguas. Bueno, ¿qué lo llevó a esto? ¿Fue siempre así? ¿Es algo que va creciendo o no? ¿Y cómo reacciona el público que tal vez recibe algo en una lengua que no sabe leer? ¿Qué pasa ahí? Para mí eso es súper importante. Obviamente la revista nació como revista bilingüe y ahora es revista multilingüe. Se asume un público al menos bilingüe, porque estamos estableciendo estos puentes entre la latinidad norteamericana y el Caribe, México, Centroamérica, y Sudamérica. Y aunque claro que no podemos asumir que todo el mundo es bilingüe o trilingüe, ¿verdad? Sí asumimos un cierto bilingüismo entre español e inglés. Entonces, desde el inicio, cuando ha habido números bilingües o las dos lenguas, se han publicado sin traducciones. Después, cuando hemos publicado otras lenguas que no son inglés y español, como de portugués sí hemos traducido a castellano, por ejemplo, o de francés a inglés a petición del editor de literatura francófona. Entonces, así hemos ido, porque tampoco es una revista con gran presupuesto. Aquí estamos en una gran desigualdad de medios, ¿verdad? Esto es una revista que nace de un community college, que es un community college que realmente surgió como a partir de movimientos de resistencia y de demanda de educación superior en el Bronx. Entonces, estamos hablando de una posición muy particular y de una historia muy particular. Entonces, para mí es un honor poder hacer esto desde el Bronx, ¿verdad? Entroncar con esa tradición de activismo a través de las letras, que es bilingüe, que también es en Spanglish. Me interesa mucho la hibridez lingüística, tanto como la hibridez de género. Siempre invito a los editores invitados que incluyan este tipo de literatura. Hay literatura en portuñol en la revista, hay literatura en Spanglish, y eso entronca con estas tradiciones neoyorquinas, ¿verdad? De comunidades migrantes y de comunidades de segunda generación, etc. Entonces, lingüísticamente es de una gran apertura la revista, ¿no? Y sí tenemos algunas traducciones, pero sí se asume bastante ese bilingüismo, translingüismo. Sí, normalmente sí. Acá también se traduce mucho. No solamente cuando hablamos de libros, tenemos más de 150 revistas académicas en la UNAM, la gran mayoría ya no se imprime, ya todas están en el espacio virtual, y quizá una de las más antiguas es la revista de la universidad, justamente donde ocurre este espacio al que te referías, que no implica necesariamente el trabajo o la divulgación académica, sino la creación literaria. Y es una revista dirigida por la escritora Guadalupe Nettel, que
prácticamente reformuló el proyecto, ¿no? La rediseñó y también creó nuevos consejos editoriales, en fin. Y en las colecciones que yo dirijo, una de las cosas que me pareció muy importante hacer fue comenzar a consignar en la portada del libro los nombres de los traductores. Eso no se hacía antes y lo empezamos a hacer también ya hace algunos años. Generalmente estamos traduciendo del inglés, del francés, como todavía no, se mantiene mucho la universidad, ¿no? Como en esas lenguas hegemónicas, digamos, pero también en una de las colecciones más antiguas, más entrañables también, que se llama Pequeños Grandes Ensayos, en esa colección, al mismo tiempo que se ha publicado, no sé, por ejemplo, a Virginia Woolf, autores clásicos, allí acabamos de publicar y una colección, una de sus características es que pues la mayoría de los autores ya están muertos, ya no se busca o se buscaba en el origen de la colección que no hubiera que pagar derechos, que fueran libros muy económicos de divulgación y que se tradujeran textos poco conocidos, ¿no? de autores clásicos. Y hemos ido reformulando algunas características. Por ejemplo, publicamos hace poco una autora joven, viva, y que escribió un ensayo en lengua rarámuri, una lengua indígena. Es bien raro eso, o sea, generalmente encontramos poesía, poca narrativa, generalmente es poesía, les acabo de mostrar el libro Mushitán, y este es un ensayo sobre poesía, música, creación. La autora se llama Naceli Palma, ella misma hace la traducción de su texto al castellano, entonces también es una edición bilingüe, en una colección donde eso ocurre por primera vez en su historia. Entonces, ir rompiendo, ¿no? esos márgenes. Yo siento que principalmente nuestro proyecto editorial lo que ha hecho es justo traerse las orillas, traerse los márgenes al centro. Estos autores, estas autoras, esas lenguas, ¿no? que si no se hablan tampoco son, mucho menos son traducidas, mucho menos se publican esas lenguas. Entonces me gusta mucho pensar en comenzar un proyecto de traducción con lo propio, con esos ríos subterráneos que son las lenguas indígenas en México y que las escuchamos en la calle, en el mercado, allí, pero yo también las quiero ver en los libros y también quiero escuchar a los autores. Para la supervivencia de una lengua indígena, además, es muy importante escucharlas, ¿no? Eso es algo que he aprendido de estos escritores, de estas escritoras en lenguas originarias. Fascinante, realmente el trabajo de las dos es estupendo y bueno, desde ya muchas felicitaciones y gran admiración. Tengo más preguntas, pero voy a cumplir mi promesa. ¿En el público hay alguien con ganas de aprovechar a estas dos grandísimas editoras con alguna pregunta en especial? Sí, bien, supongo. Dale. Tal vez tú sabes hacer andar este que yo no pude. ¿No? Ok. De tecnología. Hola, buenas tardes. Felicitaciones a ambas, es admirable realmente toda la labor que realizan. Mi pregunta, bueno, la primera va para las dos, es súper práctica y es ¿cuáles son los criterios que utilizan para seleccionar de pronto en el caso de Inmaculada algún artículo y en el caso de Socorro si esto está abierto de alguna forma para los estudiantes también, por venir de tratarse de producciones académicas y universitarias, como que de pronto nosotros como profesores, yo soy profesora aquí en CUNY, pues siempre hay estudiantes que tienen esa inquietud de empezar a publicar, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían esos criterios? Y en el caso de Inmaculada en particular, viendo la diferencia en presupuestos con la UNAM, me pregunto si de pronto la vocación de la revista también ha explorado la posibilidad de una editorial,
porque en CUNY no estamos hablando de una editorial como es el caso de la UNAM. Entonces, si de pronto se ha explorado esa alternativa, además de tener la revista estoniana, de pronto pensar en un proyecto como en una editorial. Gracias. Bueno, pues en cuanto al proceso, Rosalía, como decía antes, el proceso de selección que preguntabas al inicio, ¿verdad? Como explicaba antes, normalmente yo funciono comencé hace 5 años solamente, ¿no? Entonces, cada año yo pienso en un tema que es una temática de interés social, de interés académico también, porque se está trabajando desde el punto de vista teórico y crítico, y también lo que se está escribiendo, lo que veo en la literatura, que está interesando, ¿no? o que se está percibiendo como urgente o como algo candente. Entonces, pienso en algunas, 2 personas normalmente, que tienen este perfil de grandes académicos y académicas, pero también creadores, ¿no? Porque entienden cómo es y no es una revista que publica artículos, es una revista que publica creación literaria. Entonces, siempre intento que tengan ese pie en la creación, en el mundo de la creación, en esos intercambios que se dan entre escritoras y escritores, y no solamente vengan desde la academia, porque quiero romper ese muro, ¿verdad? Entonces, como decía, les pregunto que prefieren trabajar a través de una convocatoria pública o prefieren trabajar por invitación, y normalmente han preferido invitación. Y yo invito también, si me piden algún consejo o alguna idea para algún escritor, escritora, y en estos años lo que he intentado, aquí tenemos otro de nuestros autores invitados al número 15, Osvaldo Estrada. Y bueno, pues aquel número fue por convocatoria abierta, ¿verdad? Las editoras decidieron eso, entonces se queda un poco a merced, digamos, de cómo quieren trabajar ellas, porque me interesa que estén a gusto en el proceso, sobre todo, ¿no? Y en cuanto a la posibilidad de un sello editorial, pues necesito personal para poder embarcarme en algo. Eso sí es algo que se me ha sugerido anteriormente. En estos momentos, no sé si estás al tanto un poco de cómo están los presupuestos en CUNY en general. Entonces, casi me cuesta que me financien el número del aniversario. Pero es algo que está ahí, no lo olvido. También otras posibilidades y muy abierta a colaboraciones para poder lanzar algo nuevo. Sé que hay mucho interés por publicar a través de los talleres literarios, lo vemos, ¿no? Tenemos, lo que hago normalmente es dirigir, nosotros tenemos una revista para estudiantes que es multilingüe también en Hostos, para estudiantes. Entonces normalmente a mis estudiantes los dirijo ahí, y a participantes en los talleres, que son abiertos al público, no son estudiantes de CUNY, si quieren, pueden ser cualquier persona, realmente, pues los dirijo también a otras revistas que conozco y que publican en español. Sí. Okay, nada. Muy larga la respuesta. Bueno, rápido. Tenemos un par de convocatorias para jóvenes narradores y otra para poetas. Luis García Montero, que andaba por acá, ha sido jurado en la de poesía, por ejemplo. Entonces sí buscamos que haya un jurado de excelencia, pero también que quienes concursan, por muy jóvenes que sean, estudiantes, en fin, también sientan que su trabajo ha sido leído por alguien a quien ellos respetan, valoran. Y el premio en ambos casos es publicar. Entonces tenemos esos proyectos. Además, la UNAM tiene una revista que se llama Punto de Partida, justo porque ahí publica autores que están comenzando su andadura en el mundo de las letras, pero las otras colecciones no pasan por una invitación pública. O sea, tenemos en nuestra página de la Dirección de Publicaciones los criterios. Entonces tú puedes mandar un manuscrito y debes saber, y ahí se explica, que va a ser dictaminado y que va a pasar por un comité editorial.
Entonces seguimos con todo rigor y es muy importante que sea así, que cumplamos con esas medidas, esas políticas para seleccionar lo que vamos a publicar, incluso por razones que yo antes nunca hubiera imaginado. Pero, por ejemplo, hemos hablado de la colección Vindictas. Alguien me dijo una vez, el director de una editorial muy grande en México, me dijo, están haciendo su cuota de género. Dije, pues, ¿ya las leíste? ¿Ya leíste las novelas? Porque son excepcionales. Y él no las había leído, pero estaba asumiendo que estábamos publicándolas porque eran mujeres, que ese era el criterio. Entonces, pues no, hay dictámenes y hay comité editorial y se publican por su calidad. En todos los casos hay ese proceso. Eso pues garantiza cosas para los lectores y para nosotros como editores. Puede que nunca termines ahí con la suspicacia porque es algo que bueno, siempre ha estado en entredicho el valor de lo que crean las mujeres. Esto no es la excepción. Creo que había una pregunta más por ahí. Yo había levantado la mano, pero era un poquito en la línea de la pregunta que hizo aquí adelante. Entonces está más o menos... Era básicamente más para Inma que para Socorro, por el tema de los presupuestos, precisamente. Yo también trabajo en una universidad acá y me gustaría saber cómo lo manejan cierta estabilidad o es absolutamente ninguna la estabilidad en cuanto a los presupuestos y cómo van manejando eso. Ya sé que, por lo que has dicho, que no tienes personal, que prácticamente está un poco una quijotada en alguna medida. Entonces, ¿cómo peleas los presupuestos y si hay alguna, no diré planes quinquenales, pero si hay algún nivel de proyección? Eso. Peleo con sangre. Bueno, es un esfuerzo anual y cada año yo debo hacer mis propuestas de presupuesto y verlos aprobados. Este año, por ejemplo, todavía no tengo un presupuesto completo aprobado para este curso académico que ya está en curso y mi presupuesto no está aprobado completamente. Hay partes que siguen en un limbo. Entonces, pues así de precaria es la situación y bueno, pues tengo que rogar a todos los ángeles, a todas las estrellas y también rogar a la administración. Entonces eso es lo que hago anualmente, cuidar muchísimo la calidad de la revista, intentar que tenga la mayor proyección y protección también posible y bueno, pues que se vean los resultados y también tener muchas conversaciones. En este momento, algo que estoy haciendo y que creo que la universidad, lo hago de alguna manera con un doble propósito, algo que a mí me satisface mucho, pero también creo que a la universidad le va a satisfacer bastante, que es la integración curricular de la revista. Intentar que se adopte en cursos porque es un recurso abierto en Internet, entonces se puede, y es un recurso multilingüe. Entonces, es algo que siempre ha estado ahí, en lo que yo insisto, pero ahora estoy con un plan mucho más granular, mucho más específico, entrenando o haciendo talleres con el profesorado para que se pueda integrar en muy diversos cursos, porque las temáticas son tan distintas. Y un poco convenciendo a colegas que no son de literatura de que la literatura es un medio fantástico para el aprendizaje, ¿verdad? En cualquiera de las disciplinas. Entonces, eso es algo que yo estoy trabajando en este preciso momento. Ayer, por ejemplo, estaba trabajando en este ámbito, ¿no? Entonces, bueno, pues así de precario es. Dependo mucho de los fondos auxiliares y bueno, CUNY no está en muy buen momento financiero en estos años, este par de años, desafortunadamente, pero bueno. ¿Alguna pregunta más, tal vez?
Confieso que como editora con base en Buenos Aires, lo último que pensé es que el problema presupuestario lo iba a tener la que está en Estados Unidos y no la persona que está en México, Exacto. pero bueno, Pero convengamos quiero- que la UNAM es la UNAM. Quiero matizar, no es que no sufra por presupuesto, o sea, también, o sea, a ver, hablábamos ayer de la Filuni, la Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios, y es una feria que no tiene un presupuesto, o sea, yo cuando recibo, como todos, como toda institución, cada año un presupuesto, allí no viene el de esa feria. Entonces, yo tengo a la par que imaginar y construir y hacer la curaduría de ese proyecto, de esa feria, y a la par tengo que estar viendo cómo negocio, con quiénes, con qué áreas de la universidad tengo que gestionar que nos den los recursos para que esta feria ocurra. Es un trabajo muy desafiante, ¿no? O sea, tampoco allí está claro eso. Y con proyectos editoriales, cuando a veces rebasan el presupuesto que tengo asignado, como el ejemplo que puse, esa colección se llama México 500, que además era una cajita preciosa donde iban los 15 títulos, pues también tuve que hacer coedición con otras 5 áreas de la universidad para que pudiera ocurrir, ¿no? Son proyectos que se salen, digamos, de la caja, de donde se espera, lo que se espera que publiquemos, y si uno quiere hacer algo extraordinario en todos los sentidos, pues eso cuesta también, ¿no? Entonces hay una parte de gestión importante que hay que hacer. Desde ya, y creo que si hay algo que nos llevamos de acá y que creo que también es un buen mensaje y con estas mesas en torno a la edición en general es la enorme creatividad, el gran trabajo creativo que tiene la gestión cultural, porque hay que estar permanentemente pensando en estas formas de trabajar con otros, fundamental, nunca solo, y bueno, de estar buscando maneras originales y nuevas y entusiastas de sumar más gente a los proyectos. Así que con esto creo que cerramos y pasamos para la próxima mesa. Y muchísimas gracias, Inmaculada, muchísimas gracias, Socorro, ha sido un placer escucharlas y a continuar con los libros. Gracias.